La reflexión sobre la manera en que el entorno interno y externo se conectan se convierte en una travesía de descubrimiento constante. Una exploración sin precedentes en la que la esencia individual se funde con la energía que se irradia sin previo aviso. En este periplo vital, la imagen que el otro contempla no se circunscribe únicamente a gestos o palabras superficiales, sino que se halla en la vibración sutil y única que se desprende desde las profundidades del ser, sin necesidad de intención consciente. La existencia se presenta como una oportunidad para ir más allá de la mera adaptación a modelos preestablecidos, para trascender la rutina y descubrir que el potencial humano no está atado a patrones convencionales, sino que se manifiesta en formas inesperadas e irrepetibles. Durante la niñez se imparte un sistema de comportamientos y roles que, con el tiempo, se arraigan en la conducta, estableciendo expectativas y pautas que limitan la libertad interior. Sin embargo, en lo más recóndito se halla una semilla luminosa, una chispa de autenticidad que aguarda ser descubierta y cultivada en medio de la cotidianidad. Las voces que alguna vez susurraron que la conformidad era el camino seguro son solo ecos distantes frente al llamado a explorar el yo verdadero, un reto que exige despojarse de máscaras e inhibiciones adquiridas. Es en el silencio del alma donde se esconde la capacidad de reinventarse, de reencontrar la esencia perdida en un mar de conveniencias sociales y de redescubrir un universo interno lleno de significados y posibilidades inexploradas. La filosofía del psicoanálisis y la psicología analítica, aportada por mentes visionarias como la del reconocido Carl Jung, invita a sumergirse en el proceso de individuación, donde cada ser humano se enfrenta a sus sombras y complejos para alcanzar un estado de equilibrio y plenitud. Este viaje interior, que trasciende el simple ejercicio de la introspección, se convierte en una auténtica transformación que libera el potencial reprimido por las convenciones y las imposiciones del entorno. La experiencia de la vida se transforma en una oportunidad para esculpir una identidad única y auténtica, que no se conforma con imitar a los demás, sino que se erige como testimonio vivo de una verdad interior inmutable. La autenticidad se revela, así, en cada instante en el que el individuo decide liberarse de la opresión de expectativas ajenas y se adentra en la vasta inmensidad de su ser, abrazando tanto la luz como la sombra con igual intensidad. El recorrido hacia el autoconocimiento demanda coraje para confrontar miedos que han sido inculcados desde edades tempranas y creencias limitantes que actúan como barreras invisibles al crecimiento personal. Las inseguridades y dudas, muchas veces sembradas por experiencias dolorosas y críticas constantes, deben ser enfrentadas y resignificadas en el marco de un proceso de reconstrucción interna. Esta labor requiere la disposición a observar sin juicio las emociones que emergen, a descifrar el mensaje profundo que cada sentimiento encierra y a transformar el dolor en lecciones que fortalezcan la autoestima. De esta manera, cada obstáculo se convierte en un peldaño que, en lugar de confinar la existencia, contribuye a la construcción de una realidad interior más sólida y vibrante, capaz de iluminar el camino hacia una existencia plena y significativa. La historia humana nos ofrece abundantes ejemplos de individuos que, al decidir romper con lo establecido, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Figuras como Teresa de Ávila, quien desafió las normas de una época rígida y opresiva para establecer una conexión directa con lo divino, demuestran que la verdadera revolución se origina en la valentía de escuchar el llamado interior. Asimismo, personalidades como Mahatma Gandhi se erigieron en faros de transformación social al comprender que el cambio verdadero no proviene de la imposición externa, sino de una metamorfosis interior que inspira a otros a emprender su propio viaje de liberación. Estos ejemplos históricos subrayan que el proceso de autenticidad es un acto de rebeldía contra la conformidad,
Una lucha constante por preservar la singularidad en medio de un sistema que fomenta la uniformidad y la mediocridad. La narrativa de la existencia se torna poética cuando se compara con la imagen de un diamante en bruto, una piedra aparentemente común que, tras un meticuloso trabajo detallado, revela una brillantez incomparable. Así, cada individuo posee un potencial oculto, una luminosidad intrínseca que se manifiesta cuando se desprende de toda artificiosidad y se expone en su estado más genuino. Esta metáfora se extiende a la imagen de un lago en calma, cuya superficie refleja la inmensidad del cielo sin esfuerzo alguno, representando la paz que surge cuando se alinea la conciencia con la verdad interior. En contraposición, la turbulencia de un cuerpo de agua en medio de una tormenta simboliza la confusión y el desorden que emergen al intentar satisfacer demandas externas y reprimir la esencia autóctona. En ambos casos, la diferencia radica en el compromiso con el autoconocimiento y en la disposición para enfrentar las adversidades que impiden el florecimiento natural de la identidad. El desafío consiste en comprender que la búsqueda de reconocimiento y validación fuera de uno mismo es un espejismo que desvía la atención del tesoro inestimable que se halla en lo más profundo. La clave para descubrir un equilibrio duradero radica en la capacidad de escuchar la voz interna, en la habilidad para discernir entre las imposiciones del entorno y las necesidades genuinas del alma. Cuando se aprende a apreciar cada experiencia vivida, incluso aquellas marcadas por el sufrimiento o la derrota, se abre la puerta a un aprendizaje que trasciende lo efímero y se convierte en una fuente inagotable de sabiduría. El camino hacia la transformación no está pavimentado por fórmulas mágicas ni atajos ilusorios, sino por una serie de prácticas diarias que, a fuerza de constancia, permiten al individuo descubrir y nutrir su verdadero potencial. Dentro de este proceso, la meditación se presenta como una herramienta invaluable que invita a la contemplación serena, a observar el flujo de pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Esta práctica ancestral, que ha sido abrazada por diversas tradiciones espirituales y místicas, propicia un estado de claridad en el que se pueden identificar los patrones mentales que obstaculizan el crecimiento. A la par, la escritura reflexiva y la terapia ofrecen espacios de introspección en los que se pueden plasmar y reinterpretar las vivencias, dando lugar a una reconstrucción de la identidad basada en el reconocimiento honesto de las propias fortalezas y debilidades. En este contexto, la búsqueda del autoconocimiento se convierte en un ejercicio liberador, en el que cada palabra escrita o pensamiento meditado actúa como una pincelada que dibuja un retrato más fiel y profundo de la esencia personal. La influencia de las corrientes espirituales y religiosas en este proceso es innegable, pues aportan enseñanzas que ayudan a comprender la naturaleza de la existencia y a conectar con dimensiones que trascienden lo material. Los relatos bíblicos, por ejemplo, sugieren que el renacer espiritual no se alcanza a través de la acumulación de bienes o el cumplimiento de rituales externos, sino mediante la transformación interior que permite a la persona reconocer su divinidad latente. Las doctrinas esotéricas y los conocimientos místicos, presentes en las tradiciones espiritistas y en el legado de antiguas civilizaciones, nos invitan a explorar la sincronicidad de los acontecimientos, a interpretar las coincidencias como señales de un alineamiento profundo entre el universo y el individuo. Así, cada experiencia se percibe como un indicio de que la existencia está impregnada de un significado que va más allá de la mera casualidad. Una invitación constante a redescubrir el propósito de la vida a través del autoconocimiento. A lo largo de este itinerario, resulta imprescindible aprender a establecer límites que resguarden el espacio interno y permitan cultivar una relación sana con uno mismo. La capacidad de decir no a aquello que no contribuye al bienestar personal se convierte en un acto de amor propio, una forma de honrar la verdad interior que se niega a ser silenciada por las presiones externas.
Al reconocer que la verdadera fortaleza no se encuentra en la acumulación de logros o en la obtención de aprobación social, se abre la posibilidad de vivir una existencia en la que cada gesto, cada pensamiento y cada acción se funden en una coherencia única. Esta transformación no se circunscribe únicamente a la esfera emocional o mental, sino que se refleja en la manera en que se cuida el cuerpo, en la elección consciente de hábitos que fortalezcan la salud integral y en la dedicación a prácticas que promuevan el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. El relato de la evolución personal se enriquece al considerar que, al abrazar la autenticidad, se despliega un abanico de oportunidades que trasciende la mera supervivencia en un entorno hostil y competitivo. La inspiración de pensadores como Viktor Frankl, quien en su obra relató las profundidades del sufrimiento humano y la búsqueda incansable de sentido en medio del caos, remarca que la realización personal no depende de circunstancias externas, sino de una convicción interna inquebrantable. La lucha por encontrar un propósito se convierte, entonces, en el motor que impulsa la transformación, una fuerza que se alimenta de la resiliencia y del deseo de trascender las limitaciones impuestas por una realidad a menudo fragmentada y confusa. En este sentido, cada desafío, cada revés, se transforma en una oportunidad para esculpir una versión más auténtica y poderosa del propio ser. Una versión que se eleva por encima de la mediocridad y que irradia una energía inimitable. El compromiso con la búsqueda interior implica, además, la disposición a dejar atrás aquellas relaciones y ambientes que obstaculizan el crecimiento. La calidad de los vínculos personales se reviste de una nueva dimensión cuando se comprende que la verdadera conexión se basa en el reconocimiento mutuo de la esencia única que cada uno porta consigo. La experiencia nos enseña que, en ocasiones, es necesario desprenderse de amistades o entornos tóxicos que drenan la energía vital para abrir paso a relaciones más genuinas y enriquecedoras. Al aprender a identificar las señales que indican un desequilibrio emocional, se fortalece la capacidad de discernir entre lo que alimenta el espíritu y lo que, en cambio, lo empobrece, permitiendo que la presencia de individuos afines contribuya a la consolidación de una comunidad basada en la autenticidad y el crecimiento compartido. El recorrido hacia la transformación se despliega como una sucesión de actos de valentía y autoaceptación, en la que la confrontación de las sombras internas resulta ser el catalizador para el renacimiento personal. El enfrentarse a los propios temores, a las heridas que han sido objeto de represión durante años, es un proceso arduo pero indispensable para lograr la integración de todas las facetas del ser. Cada revelación, cada instante en el que se permite que la vulnerabilidad emerja sin ser juzgada, es un paso firme hacia la consolidación de una identidad libre de artificios y condicionamientos. La autenticidad se manifiesta en la capacidad de reconocer la imperfección como parte integral de la belleza humana, en la aceptación de que las debilidades son tan necesarias como las fortalezas para construir un carácter sólido y resiliente. El camino interior se convierte, en definitiva, en un viaje sin retorno hacia la libertad, en el que la transformación personal se articula en cada acción consciente y en cada decisión que refuerza el amor propio. La trascendencia se experimenta no a través de gestos grandilocuentes o actos heroicos, sino mediante la sumatoria de pequeños esfuerzos diarios que, en conjunto, configuran una vida en armonía con la verdad interna. El descubrimiento de la autenticidad se funde con la aceptación plena de cada experiencia vivida y el reconocimiento de que el valor real de la existencia no reside en la acumulación de logros externos, sino en la capacidad de sentirse completo y en paz con uno mismo. La narrativa de la vida se teje en un entramado de momentos en los que la introspección se transforma en un acto de rebeldía contra la superficialidad imperante, en el que cada decisión asume la forma de una declaración de independencia frente a las imposiciones sociales.
La autenticidad se erige en el arte de vivir sin máscaras, en el compromiso inquebrantable de ser fiel a la propia esencia, aun cuando ello implique enfrentar críticas o incomprensiones. La historia de la humanidad está repleta de testimonios de aquellos que, al optar por seguir su verdad interior, desafiaron las convenciones y dejaron un legado que inspira a generaciones futuras a romper con la monotonía y a abrazar la diversidad de experiencias que la vida ofrece. El proceso de transformación interior se consolida en la firme convicción de que la verdadera realización se alcanza cuando se aprende a confiar en la propia capacidad para superar adversidades. La fortaleza interior se nutre de la convicción de que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y que la autenticidad se fortalece a medida que se integran tanto las luces como las sombras que habitan en lo más profundo. La experiencia se convierte en el maestro que, a través de la reflexión y el autoexamen, conduce a la comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la profundidad de la conexión con uno mismo y con el universo circundante. En el transitar de este sendero, el alma se libera gradualmente de las cadenas de la conformidad, y la autenticidad se revela como una manifestación natural de la esencia interior. La transformación no es un destino inalcanzable, sino una serie de pasos continuos que, al ser dados con determinación y sin temor al error, permiten que la vida se convierta en un fluir constante de descubrimiento y renovación. El autoconocimiento se torna en el faro que ilumina cada decisión, en la guía que orienta la dirección hacia una existencia plena y genuina. La experiencia vital se transforma, entonces, en un mosaico de vivencias que, al ser aceptadas en su totalidad, configuran una identidad vibrante y en constante evolución. El compromiso con la verdad interior implica reconocer que la esencia auténtica no puede ser moldeada por opiniones ajenas ni definida por estándares externos, sino que se construye a partir de una profunda conexión con el ser interior. La libertad de ser uno mismo se manifiesta en la capacidad de soltar viejas narrativas y creencias limitantes, abriendo paso a una existencia en la que cada experiencia es valorada como parte integral de la transformación personal. La búsqueda de la autenticidad se revela, así, como un acto de fe en el potencial ilimitado que reside en cada ser, una apuesta por un futuro en el que la individualidad se celebre y se potencie en cada gesto, en cada palabra y en cada acción que emane del corazón. Al avanzar en esta senda, se descubre que la clave para una vida plena no está en la aprobación externa, sino en la certeza de que la luz interna es suficiente para iluminar incluso los caminos más oscuros. La conexión con el espíritu, con aquello que trasciende lo efímero, permite que cada desafío se transforme en una lección y cada caída en una oportunidad para levantarse con mayor sabiduría. La autenticidad se vuelve, de este modo, el motor que impulsa a transitar con firmeza por los senderos de la existencia, una fuerza vital que, al ser reconocida y aceptada, se traduce en una vibración que contagia y transforma el entorno. La esencia de la transformación radica en la comprensión de que el verdadero cambio surge desde adentro, a partir de la decisión consciente de vivir en coherencia con la verdad personal. Al liberar la mente de las ataduras del conformismo y de la crítica constante, se abre un espacio para la reflexión profunda, donde cada pensamiento se torna en una semilla de renovación. La autenticidad se revela en la valentía de ser diferente, en la firme determinación de abrazar la singularidad y de permitir que cada experiencia, sin importar cuán desafiante sea, contribuya al crecimiento interior. La transformación se convierte, en definitiva, en un acto de amor propio que se irradia a lo largo y ancho, alcanzando a quienes comparten el mismo anhelo de liberación y de realización plena. Finalmente, en el transitar continuo de esta experiencia vital, se llega a comprender que la autenticidad no es un logro momentáneo, sino un compromiso diario con la esencia más pura y verdadera.
Cada acción, cada mirada y cada suspiro se integran en un relato personal que, sin forzar la narrativa, se despliega como un poema en movimiento, una sinfonía de momentos que celebran la existencia en toda su complejidad. La transformación interior, lejos de ser un camino solitario, invita a la convergencia de almas que, al reconocer la belleza de la diversidad, encuentran en la autenticidad el motor que las impulsa a trascender las limitaciones y a vivir en armonía con el universo. La convicción de que cada ser posee un brillo inigualable se erige como la base sobre la cual se edifica una existencia que rebasa los límites de lo convencional, abriendo paso a un futuro en el que el reconocimiento genuino se manifiesta desde la profundidad del espíritu. Así, al final de este extenso recorrido, se revela que la transformación personal es un viaje sin final. Una experiencia dinámica en la que cada día ofrece la oportunidad de reinventarse y de abrazar la esencia más genuina. La energía que emana de lo más profundo se convierte en el testimonio vivo de que, al liberarse de las cadenas del conformismo y de la superficialidad, se abre un horizonte de posibilidades infinitas, donde cada experiencia es un espejo que refleja la magnificencia del ser. La autenticidad se convierte en la fuerza que, al ser cultivada con paciencia y determinación, permite que la vida se transforme en un relato de esperanza, en el que el amor propio se erige como la guía y la inspiración para quienes buscan, sin cesar, descubrir la verdad que reside en lo más profundo. Cada paso dado en este viaje representa una declaración de independencia frente a las expectativas impuestas, una afirmación de que el verdadero valor no se mide en títulos ni en logros externos, sino en la capacidad de abrazar la esencia sin reservas. El espíritu humano, al liberarse de las ataduras del juicio y la comparación, se eleva hacia un estado de armonía en el que la paz interior se convierte en el cimiento de una existencia auténtica y vibrante. La transformación, en este sentido, se manifiesta como la culminación de un esfuerzo constante por descubrir y honrar cada matiz del ser, en un proceso que trasciende lo meramente material y se adentra en las profundidades de la experiencia humana. Finalmente, es imperativo recordar que la vida, en su inmensidad, nos regala la posibilidad de ser únicos, de dejar una impronta imborrable en el tejido del tiempo. Al elegir el camino del autoconocimiento y de la autenticidad, se abre una puerta a un universo en el que cada alma brilla con luz propia, en un concierto de energías que se entrelazan en la danza eterna del existir. La transformación es, en esencia, el arte de reconocer que el ser interior es una fuente inagotable de sabiduría y de amor, una promesa de renovación que se renueva a cada instante y que invita a todos aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente a descubrir la magnificencia de su propia esencia. Con cada decisión consciente, con cada acto de valentía al enfrentar los miedos y las dudas, se sella el compromiso de vivir una vida auténtica, plena y en sintonía con la verdad interna, dejando atrás el eco de las expectativas ajenas y abrazando el poder transformador que reside en lo más profundo. Cada experiencia, por insignificante que parezca en la vorágine del día a día, constituye un eslabón en la cadena de la evolución personal, un fragmento del rompecabezas que, al ser completado, revela la imagen majestuosa de una existencia en plena armonía. La autenticidad se manifiesta en el reconocimiento de que, pese a las cicatrices del pasado y a los desafíos del presente, existe en cada uno un tesoro invaluable. Una fuente de inspiración que no necesita de la aprobación externa para brillar con intensidad. Al aprender a valorar cada vivencia, se descubre que la verdadera transformación no es un destino lejano, sino el resultado de un proceso continuo de autoexploración y de amor incondicional hacia uno mismo. Una invitación a renacer en cada amanecer y a vivir con la certeza de que el ser interior es, en definitiva, la llave maestra para alcanzar una existencia rebosante de significado. En resumen,
La travesía hacia una vida auténtica y plena se desenvuelve en un flujo constante de descubrimientos y de desafíos, en el que cada paso es un testimonio del poder transformador que reside en el interior. Al liberarse de la tiranía de la conformidad y de la dependencia de las validaciones externas, el alma se eleva hacia una dimensión en la que la paz, la sabiduría y el amor propio se integran en una sinfonía perfecta, capaz de iluminar incluso los momentos más oscuros. La transformación personal, en este largo y apasionante viaje, se convierte en el legado más valioso, una huella imborrable que trasciende el tiempo y que inspira a otros a emprender su propio camino de autodescubrimiento, sabiendo que la verdadera grandeza reside en la autenticidad del ser. Cada instante vivido, cada lección aprendida y cada obstáculo superado conforman la narrativa inigualable de una vida que se reinventa constantemente, en la que la esencia única de cada ser se convierte en la melodía que resuena a través del universo. La determinación de ser fiel a uno mismo se erige como la fuerza primordial que impulsa a romper con los moldes establecidos, abriendo paso a una existencia en la que la autenticidad se celebra como la manifestación suprema del espíritu humano. Con la mirada puesta en un horizonte lleno de posibilidades y la certeza de que cada experiencia es una oportunidad para crecer, se forja el camino hacia la realización personal, un sendero que, aunque repleto de desafíos, se viste de esperanza y de la promesa de un futuro en el que el amor, la sabiduría y la libertad interior son los pilares fundamentales. Al concluir este extenso recorrido de introspección y de transformación, se hace evidente que el viaje hacia el autoconocimiento es, sin duda, uno de los actos más profundos y enriquecedores que el ser puede emprender. La autenticidad se revela en la capacidad de renacer a partir de las propias cenizas, en la determinación de descubrir el valor inherente que se esconde detrás de cada experiencia, en el compromiso de vivir sin máscaras y sin temor a la exposición de la verdadera esencia. En definitiva, la transformación interior es el reflejo de un espíritu que se niega a conformarse con la mediocridad y que, en cada latido, proclama la existencia de un potencial inagotable, listo para desplegarse en todo su esplendor. Cada decisión, cada pensamiento y cada emoción se integran en una sinfonía de renovación constante, en la que el ser se funde con la energía primordial del universo, dando lugar a una danza sagrada que trasciende el tiempo y el espacio. Al abrazar esta realidad, se descubre que la clave para una vida plena no radica en alcanzar metas externas, sino en el profundo reconocimiento de la propia divinidad, en la certeza de que cada alma es un universo en expansión, capaz de transformar el dolor en sabiduría, la incertidumbre en fortaleza y la soledad en una comunión sincera con la esencia vital. La travesía de la autenticidad se consuma en cada pequeño acto de valentía, en la decisión consciente de vivir desde el centro del ser, en la determinación de no dejar que las voces del conformismo opaquen el brillo inimitable que habita en lo más profundo. Así, al sumergirse en el océano del autoconocimiento y dejarse llevar por la corriente de la verdad interior, se forja un camino lleno de luz, esperanza y la promesa de una existencia irrepetible, en la que cada paso dado se traduce en una declaración de libertad y en el compromiso de vivir en armonía con el latido universal del espíritu.